Buenas noches, a continuación hablaremos sobre facturación. Los requisitos generales con los que se debe contar para facturar son apellido y nombre o razón social y NID del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. Fecha de su expedición. Para profundizar en la factura como título valor, los requisitos establecidos de forma clara en el Código de Comercio para que una factura sea considerada un título valor son: primero, que contengan los datos del vendedor. El vendedor debe quedar completamente identificado en la factura. Debe contener el nombre de la persona o empresa, documento de identificación, dirección residencial, ciudad y país. Además, se requieren datos de contacto en caso de preguntas o reclamaciones, teléfonos, email, etc. Es muy importante que el cliente tenga seguridad y confianza en la empresa que está generando el cobro. Que contenga los datos de la transacción. Es importante mostrar el precio del producto o servicio, los impuestos asociados a la transacción, el total y, de ser necesario, la forma de pago acordada. En caso de pago por cuotas, suele firmar un contrato en un documento adicional. Para la factura de efectos tributarios y la DIAN, para que una factura electrónica o impresa tenga carácter tributario completo, debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, que dice: primero, estar denominada expresamente como factura de venta. Esto significa que debe colocar un encabezado que señale de forma evidente que el documento entregado es una factura y no un presupuesto. 2. Contener apellidos y nombres o razón social y documento del vendedor o de quien presta el servicio. Es decir, debe contener los datos completos del vendedor. Es de recalcar que lo nuevo aquí es la necesidad por parte del vendedor de presentar un número de identificación fiscal, NID para empresa o RUT para independientes. Es decir, que la factura es tributaria si el vendedor está legalmente registrado como contribuyente. Tercero, contener apellidos y nombres, razón social y documento del adquiriente de los beneficios o servicios junto con los discriminados del IVA pagado. Este punto es fundamental si el comprador quiere deducir el IVA pagado para cruzarlo en su presentación de IVA ante la DIAN. Los datos de identificación son los mismos que los del vendedor. Cuarto, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de factura de venta. Esta numeración no es cualquiera y es un requisito muy importante, ya que debe estar inscrita y registrada en la DIAN por parte de la empresa. En la factura electrónica o impresa debe constar la resolución de dicho registro. 5. Fecha de su expedición, la fecha del día en que se genera la obligación por parte del comprador. 6. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Y 7. Valor total de la operación. Algunas modalidades de facturación. Las modalidades permitidas por la DIAN de facturación son las siguientes: en papel, por computador, máquina registradora POS y electrónica. El talonario. Comúnmente conocida como preimpreso, este tipo de facturación se lleva generalmente en un talonario mandado a timbrar, el cual debe contener algunos datos preimpresos como el NID del vendedor, la razón social, número de factura, entre otros. Los datos restantes pueden ser llenados a mano, en máquina de escribir o con impresora, regida por los artículos 617, 618 y 618-3 del Estatuto Tributario. La factura de venta a papel. Al igual que la factura en papel, se encuentran regidas por los artículos 617, 618 y 618-3 del Estatuto Tributario. Su expedición es por medio electrónico, pero su entrega debe ser física,
Adicionalmente, permite al software asociar la identificación del artículo o servicio a la tarifa del impuesto sobre las ventas. Quienes utilicen esta modalidad de facturación están obligados a conservar copia física de la factura general. Máquina registradora POS. Esta es una modalidad en la que el software interactúa con la generación de la factura. Para el control fiscal se exige imprimir al final del día un comprobante de informe diario de ventas por cada servicio. La normatividad para la máquina registradora se encuentra en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, artículo 6 del Decreto 1165 de 1996, artículo 7 de la Resolución 3878 de 1996, artículo 5 de la Resolución 5709 de 1996 y artículo 4 del Decreto 522 del 2003. Y por último, la factura electrónica. Esta modalidad de facturación se asemeja a la factura por computador, ya que su expedición se da por medio electrónico. Lo que hace diferente es que la factura electrónica adicionalmente es agregada, aceptada y almacenada por y en medios electrónicos. Además de este caso, el software debe estar certificado por la ISO 9001-2000. La normatividad para este tipo de facturación está dada por el decreto 1929 del 2007 y la resolución 14465 de 2007. Sanción por no facturar. Toda persona natural y jurídica que sea comerciante o ejerza en profesiones liberales debe expedir factura como lo dice el artículo 615. Quienes estando obligados a expedir facturas lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A, H, E, I del artículo 617 del Estatuto Tributario incurrirán en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder de 950 VT. Cuando haya reincidencia se dará aplicación a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de 10 días para responder. La importancia de facturar de manera correcta. Es importante que las facturas sean emitidas con los datos correctos, ya que son el medio que prueba la relación económica entre el comprador y el vendedor. Habrá viabilidad y sostenibilidad en las empresas. Permite un mayor control para que el Estado a través de la DIAN pueda asegurarse del ingreso generado por el IVA y la DIAN puede hacer la deducción de los impuestos correctamente. Las implicaciones que conlleva la no facturación adecuada. Incluir en la factura la resolución de facturación, la cual es un requisito exigido por la Resolución 3878 de 1996 de la DIAN, y su incumplimiento conlleva a la imposición de la sanción de implantación de sistemas técnicos de control. Quienes tengan la obligación de facturar y no lo hagan, se exponen al cierre de su establecimiento de comercio o el lugar donde se desarrolla su actividad. Cuando se expida la factura sin cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, la DIAN podrá imponer sanciones monetarias al obligado. Artículo 652-1. Cuando se expida la factura sin estar denominada expresamente como factura de venta, sin el nombre o razón social y el NIC del impresor de la factura, o sin que se indique la calidad del retenedor del impuesto sobre la venta, se sancionará a quien tenga la obligación. Gracias.